El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. De la mañana con 50 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas y nuestros invitados para la jornada del día de hoy. Hablemos precisamente sobre migración, qué es lo que está pasando con las personas que han tenido que por diferentes razones abandonar sus países. Vamos a hablar con Mónica Tovar. Ella es gerente de calidad programática y movilización de recursos de CARE Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días con ustedes y con toda la audiencia que nos escucha. Muchas gracias a usted por aceptar esta entrevista. Bueno, quisiéramos hablar sobre el proyecto binacional Cruzando Fronteras. ¿De qué se trata esta iniciativa que ustedes están adelantando y quiénes participan? Bueno, muchísimas gracias. Tal vez antes de comenzar me gustaría comentarles qué es CARE. Nosotros como CARE somos una organización internacional sin fines de lucro con presencia en más de 100 países. En el país estamos trabajando desde los años 60 y nuestra misión es justamente salvar vidas, superar la pobreza y lograr la justicia social. Y para poder llegar a esta misión, nosotros ponemos un énfasis especial en el trabajo con mujeres y niñas, porque estamos convencidos de que generar espacios para que ellas puedan levantar su voz, puedan incidir positivamente en sus comunidades y en las estructuras de gobernanza. Esta es una estrategia justamente para poder alcanzar la igualdad de género y asegurar que nadie se quede atrás. Entonces, en ese sentido, nosotros como CARE, y como ya usted muy bien ha mencionado, implementamos proyectos de asistencia humanitaria, pero también con un fuerte enfoque de incidencia. Y en esto se enmarca el proyecto Cruzando Fronteras, que es un proyecto binacional que busca fortalecer y articular acciones transfronterizas en la frontera colombo-ecuatoriana para garantizar la protección, la asistencia humanitaria, la integración socioeconómica de la población migrante y así promover la cohesión social y mitigar las prácticas de xenofobia tanto en las localidades de tránsito como en las comunidades de acogida. Este es un proyecto que es financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo por un valor de $1 millón y busca atender a 11,000 personas, tanto del lado ecuatoriano como del lado colombiano. Ahora, hablando sobre precisamente a las personas a las que se va a beneficiar con este proyecto, quisiera tener un poco de contexto, cuáles son sus cifras, el número de personas que están sufriendo esta desprotección. ¿Es posible también que sufran otro tipo de delitos como derivados también del tema de la migración, como es la violencia sexual, la discriminación? ¿Cómo están las cifras en este sentido? Le cuento, nosotros previo a la formulación del proyecto hicimos justamente un análisis para ver cuál era la problemática justamente en la frontera, y lo que evidenciamos es que en ambos lados de la frontera la exclusión y la vulnerabilidad y las bajas condiciones económicas y sociales recrudecen también la situación de la población venezolana. Solamente en el mes de diciembre del año pasado, el Grupo de Trabajo de Refugiados e Migrantes, que es una plataforma liderada por ACNUR y OIM, reportó que más de 2,000 personas venezolanas en situación de irregularidad tenían riesgos de protección. Y cuando hablamos de estos riesgos nos referimos justamente a las diversas formas de explotación, abuso, violencia, discriminación, contrabando, tráfico, mecanismos negativos de supervivencia, por ejemplo, el sexo transaccional, es decir, hay muchas mujeres en fronteras, sobre todo, que son obligadas a ofertar servicios sexuales a cambio de hospedaje, a cambio de alimentación, a cambio de acceso incluso a medicinas. Hay otros riesgos también donde es mucho más evidente la afectación a las mujeres y a las niñas, como las redes de tráfico, las redes de explotación sexual, las redes de trata. Entonces, esos son los riesgos significativos a los que se enfrenta esta población. Sabemos que hay 5.2 millones de personas que han salido de Venezuela justamente por la crisis económica, social y política.
el 35% de ellos se encuentran en la región y tenemos cifras no oficiales de que hay aproximadamente 700,000 personas migrantes venezolanas en el país. Y ellos tienen diferentes formas de vulnerabilidad, ¿no? Nosotros tenemos datos de que, por ejemplo, de este número, el 50% de ellos necesitan medicina porque enfrentan enfermedades catastróficas o requieren de una medicina diaria. El 5% de esta población son mujeres embarazadas, el 0,4% son adultos mayores, el 30% de estas mujeres y de estas familias tienen a cargo un menor de edad o una persona de la tercera edad bajo su cuidado. Entonces, en este contexto es que nace este proyecto. Ahora, usted nos hablaba de 5.2 millones de personas que han salido del país. ¿Esta cifra es anual? Esta cifra es hasta el 2020, es decir, durante todo el proceso migratorio, 5.2 millones han salido de Venezuela. ¿Establecida desde cuándo? A partir del 2010-2012 aproximadamente. Es decir, en una década de migración estaríamos hablando de 5.2 millones de personas que habrían salido del país, de Venezuela específicamente. Así es, y van así como en diferentes olas, ¿no? Entonces primero empezó a salir una población de profesionales, de gente de clase media, y conforme va avanzando el tiempo, la dinámica migratoria y la caracterización de las personas que salen del país es diferente. Pero efectivamente, durante ese tiempo han sido 5.2 millones de personas las que han salido de Venezuela. ¿Tienen ustedes estudios, cifras, datos que muestren cuál es la población más vulnerable? Es decir, de estos 5.2 millones de personas, ¿cuántas son mujeres, cuántas son niños y quiénes estarían en un mayor riesgo, corriendo más peligros por este fenómeno? Sí, efectivamente, los procesos de migración, quienes están en mayor riesgo son justamente las mujeres y las niñas. Es decir, sobre ellas pesa una carga tanto de temas de trabajo productivo como reproductivo que recrudecen su realidad. Son personas mucho más vulnerables precisamente a los riesgos que yo le mencionaba, sobre todo al tema de trata y de explotación sexual. Tenemos cifras, por ejemplo, de que aproximadamente el 47% de las personas que migran son mujeres y, como les decía, el 30% de ellas tienen a cargo alguna persona, un menor de edad o una persona adulta mayor bajo su cuidado. Entonces, sabemos que todos los procesos migratorios afectan de manera diferenciada a hombres, mujeres, niños y niñas, y como le mencionaba, son las mujeres y las niñas las principales afectadas por esta situación. Quisiera también saber cómo van a trabajar ustedes ya sobre el territorio con estos datos, con estas cifras dentro de este proyecto. ¿Cuáles son los mecanismos a ejecutar? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cómo está establecido también? Sí, muchas gracias. A ver, ahí nosotros dentro del proyecto tenemos 3 componentes en los que queremos trabajar muy efectivamente. El primero es un proceso mucho más de incidencia, de trabajo con gobiernos locales, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de mujeres, con instituciones locales y desconcentradas del gobierno central. Y lo que buscamos es generar un modelo de gestión integral transfronterizo. Es decir, que entre ambos países en la zona de frontera podamos establecer protocolos y rutas de protección encaminados justamente a garantizar y promover los derechos de esta población migrante y refugiada. Y sabemos que obviamente nosotros no podemos hacerlo todos solos y que además de eso es una responsabilidad del Estado. Y por tanto lo que queremos es generar estas sinergias y estas coordinaciones para lograr ese objetivo de protección. También lo que buscamos dentro de este componente, por llamarlo así, es el fortalecimiento de capacidades a las instituciones y a las organizaciones que son las llamadas o las que están trabajando justamente en procesos de protección y garantía de derechos de población migrante. Y además queremos tener y queremos promover un mecanismo de referencia de casos para temas de salud sexual y reproductiva. Sabemos que en ambos países el acceso, por ejemplo, a métodos anticonceptivos es supremamente bajo. De hecho, en un análisis que hicimos, casi el 70% de personas encuestadas reportan no tener acceso a insumos para garantizar sus derechos de salud sexual y reproductiva. Ese es un primer componente. El segundo componente en lo que queremos trabajar es justamente en la prevención y en la atención a las causas de la violencia basada en género. Y ahí tenemos diferentes estrategias, el fortalecimiento de organizaciones de mujeres, campañas de sensibilización para la prevención de la violencia basada en género, el fortalecimiento de albergues, por ejemplo, del lado colombiano,
donde se evidencia que existen algunas falencias y que ponen en riesgo justamente la seguridad de las mujeres y las niñas y de la población sexo genérica diversa. Ese es el segundo componente. Y un tercer componente está muy anclado a esto que le comentaba, ¿no? Al acceso de servicios de salud sexual y reproductiva. Y ahí lo que buscamos es justamente el fortalecer entidades en protocolos de servicios de salud. Queremos hacer campañas de sensibilización por los derechos de salud sexual y reproductiva. También vamos a entregar kits de higiene, vamos a entregar kits de salud sexual y reproductiva. Y vamos a dotar de servicio de acceso seguro para que las personas puedan efectivamente ejercer sus derechos de salud sexual y reproductiva. Entonces, esos son los tres componentes en los que se basa este. ¿Ustedes también tienen alguno de los ejes, considerado alguno de los ejes, tal vez el tema de un apoyo para una reactivación económica por parte de estas familias migrantes, de estas personas que llegan y que no tienen forma pues de trabajar y de generar ingresos, y eso también los convierte en víctimas de esta situación? Muchas gracias por esa pregunta, súper importante, me olvidaba de mencionar. Efectivamente, también queremos generar procesos de fortalecimiento de capacidades, sobre todo a mujeres que han sido sobrevivientes de violencia de género, y con ellas vamos a trabajar en un proceso de fortalecimiento en capacidades técnicas y también en temas de derechos, es decir, hay un programa de educación técnica con enfoque de derechos justamente para prevenir y mitigar cualquier tema de violencia basada en género. Y con ellas vamos a trabajar tanto en este fortalecimiento, pero también en promover o dotar de insumos para que ellas puedan empezar sus emprendimientos, pero sobre todo está enfocado a estas mujeres sobrevivientes de violencia de género. Usted nos hablaba de que están planificando en el tema ya de la ejecución, pues realizar campañas de concienciación entre algunos de sus ejes de acción. Lo que quisiera preguntarle es cómo ya sobre la práctica las personas pueden acercarse y ser beneficiarias de los servicios que estarían dentro de este proyecto que ustedes están lanzando. Es decir, cómo las familias llegan hasta ustedes, cómo ya se ejecuta sobre el terreno y en acciones concretas esta ayuda y este apoyo a quienes necesitan. Sí, justamente como le comentaba al inicio, nosotros trabajamos de manera coordinada, sobre todo con organizaciones de la sociedad civil que están en territorios y con organizaciones de mujeres. Es decir, hacemos esta coordinación porque creemos que ellas son quienes están más cercanos a los contextos, conocen a la población que está en situación de vulnerabilidad y necesidad de protección, y es a través de estas organizaciones a quienes identificamos las personas en mayor situación de vulnerabilidad para poder atenderlas. Entonces, no es que las personas necesariamente se acercan. Hay casos en los que sí atendemos de esa manera, pero sobre todo esta identificación para asegurar que esos criterios de vulnerabilidad se cumplan, lo hacemos a través de estas organizaciones locales, porque como le digo, son las que están mucho más cercanas al contexto. ¿Cómo podemos aportar o cómo desde nuestros ejes de acción también podemos de alguna forma apoyar a sus proyectos y a todo este pues plan que ustedes están lanzando? Nosotros lo que buscamos realmente en la población es una mayor sensibilización frente a los procesos de migración. Entonces, por ejemplo, desde los medios de comunicación, lo que siempre pretendemos es justamente estos espacios para poder comunicar a la población, que la población migrante que llega puede ser positiva esta llegada, porque justamente puede dinamizar procesos sociales, puede dinamizar procesos económicos. Entonces, justamente el cambio del discurso, ¿no? Es decir, no son personas que vienen en necesidad de protección, son personas que vienen a buscar una mejor calidad de vida, y creemos que en ese reencuentro realmente podemos promover un desarrollo económico y un desarrollo social positivo para el país. Entonces, un tema es la contribución a ese cambio de mentalidad, a esa sensibilización, a esa reducción de prácticas xenófobas que finalmente lo que hacen es seguir afectándonos como sociedad ecuatoriana y también seguir afectando la situación vulnerable en la que ya se encuentran estas personas en situación de vulnerabilidad. Y finalmente lo que buscamos con estos procesos, con estos proyectos y en vinculación también con las comunidades de acogida, es decir, con la población ecuatoriana, es también brindar una respuesta a mediano plazo a la crisis para hacer que estas migraciones justamente se conviertan en un factor de desarrollo y contribuyan al ejercicio de los derechos humanos, tanto de la población migrante, pero específicamente y especialmente de mujeres y niñas que, como les comentaba, son las más afectadas por estos procesos migratorios. Ya para cerrar, quisiera hacerle la última pregunta. La migración de los ciudadanos venezolanos, la salida de sus países,
¿A qué factores responde según sus estudios? Usted nos ha dado pues varias cifras, pero también tienen ustedes, según su análisis, ¿qué es lo que les está obligando o cuáles son los datos que les arrojan sobre la salida de los ciudadanos venezolanos del país, de la crisis económica, política, etcétera? ¿Qué es lo que más destaca en el estudio que ustedes tienen? Sí, básicamente es esta crisis política, económica, social, la falta de acceso a educación, la falta de acceso a una alimentación, lo que no garantiza una seguridad alimentaria y por lo tanto los niveles de desnutrición cada vez van en aumento y sobre todo también el tema del acceso a salud. Como le decía, hay muchas personas que vienen con enfermedades catastróficas, con necesidad de una medicina diaria y que no la pueden encontrar con su país y eso justamente les obliga a poder salir hacia los países de la región, sobre todo hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile. Y eso es básicamente las razones por las que las personas salen, es decir, por esta falta de protección y poner en riesgo su vida, ¿no? Es decir, su vida ya está en riesgo. Pues esas son las razones por las que estas poblaciones deciden migrar hacia los países del sur. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un buen día. Muchas gracias, excelente día para usted. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estábamos dialogando con Mónica Tobar, gerente de calidad programática y movilización de recursos de CARE Ecuador, hablando precisamente del proyecto binacional Cruzando Fronteras. Es entre Ecuador y Colombia. Básicamente va a beneficiar alrededor de 11,000 personas. Estamos hablando de personas que se han visto obligadas a migrar por diferentes razones, a salir de Venezuela. Y también, pues el objetivo es obviamente ayudarles con el tema de atención, de que no estén expuestos y concienciar también a la violencia a la que se enfrentan, sobre todo mujeres y niñas que se han visto obligadas a salir del país. 8 de la mañana con 6 minutos en la primera hora.